Ya lo vieron, es sociólogo, docente, especialista en opinión pública y estudios sociales, es director de Opción Consultores. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge, muy buenas noches y a todo el equipo también. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, el domingo pasado dejó de alguna manera secuelas, como era previsible. Siempre pasa, siempre ocurre. Secuelas, disgustos, gustos, algunos que festejan más que otros. ¿Da para festejar más que otros Sí. una elección interna? Sí, primero festejan los precandidatos ganadores sobre los que perdieron. Sí. Ese es el primer motivo de festejo, es un festejo más individual, ¿verdad? O de las agrupaciones también que soportan a esos candidatos. Y después están los festejos partidarios y hasta de bloques. Acá hubo un enroque con 2019. En 2019 fue una interna de revés. buen ánimo para los tres partidos de la coalición. Para los tres partidos de la coalición. El Partido Nacional votó muy bien, con un triunfo contundente de la calle Pou, con un sellado de la fórmula muy armónico entre la calle Pou y Argimón, una especie de plan C, digamos, que se operó en los últimos días. El Partido Colorado en 2019 tuvo una interna muy vibrante, con muy buena votación, la mejor desde 1999. Y Cabildo Abierto debutó con 50.000 votos. Cierto. Debutó con 50.000 votos en una interna con candidato único. Ahora, en esta ocasión hubo... El Frente Amplio tuvo, Sí. esa vez, la peor votación interna de su historia, con un Frente Amplio que estaba disminuido y que luego se confirmó así. Jorge. Entonces se enrocaron esta vez, porque esta vez quien festejó, de algún modo, fue el Frente Amplio, que consiguió una votación muy buena para ser interna y un sellado de la fórmula muy armónico también. Sí, sí, sí. Nunca se había puesto desde el año de la primera elección tanto énfasis como en esta ocasión en el partido a partido, cuando es una elección interna. No recuerdo esos festejos porque un partido votara más que otro. Se parece más a las PASO de Argentina. ¿Por qué? Esto es nuevo. Quizá por el elemento sorpresa creo que juega. Creo que la interna del Frente Amplio de 2004 también fue una interna ahí donde se notó un clima de cierto fervor. Con candidatura única tuvo 450.000 votos. Estuvo, digamos, cuerpo a cuerpo con el Partido Nacional, que tuvo una interna competitiva, la Reñada de la Calle. Lo que sí hay que tener es cuidado, porque tiene un efecto simbólico importante. Pero no hay que olvidar, o sea, el Partido Nacional, por ejemplo, ¿es que está peor que en 2019? No, no está peor. Votó más bajo en la interna por un conjunto de factores que podemos analizar. Pero su intención de voto es la intención de voto que tenía hace 5 años. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Los que sí tienen desafíos hoy, no por las internas específicamente o únicamente, sino por lo que venimos mostrando desde hace bastante tiempo, son los socios de la coalición, particularmente Cabildo Abierto y el Partido Colorado, que tienen intenciones de voto sistemáticamente por debajo de lo que votaron en 2019. Ahora, perdón, yo iba a ir a otra pregunta, perdón compañeros, pero explícame un poquito eso, Rafael, que el Partido Nacional aparentemente no ha tenido una votación por debajo de otras internas. No, en tuvo cantidad una de votos, votación sí. por debajo de sus internas. Sí. Lo que yo digo es la intención de voto del Partido Nacional rumbo a octubre. En las encuestas. En las encuestas, Sí. está como estaba hace 5 años, en el 30%. Votó menos en las internas, no porque el partido esté peor posicionado ante la ciudadanía. Votó menos en las internas por factores que podemos analizar. Yo les nombro algunos. Bajos incentivos. Exacto. Porque creo que hay que dejar un poco también de lado los factores que valen para todos. Para el Frente Amplio vale la Copa América, para el Frente Amplio vale la Eurocopa, para el Frente Amplio vale las vacaciones de julio El frío. y para el Frente Amplio vale el frío. Lo mismo para para todos todos. vale lo mismo. Entonces, si uno votó significativamente mejor que hace 5 años y otro votó significativamente peor, es que algo más hay. ¿Qué pasó en el Partido Nacional? Una interna no competitiva. Desde hace semanas, nosotros que somos cautos nos animamos a decir, salvo un milagro electoral, Álvaro Delgado va a ser el candidato del Partido Nacional. Perdóname, internas que fueron muy competitivas. La calle Larrañaga, la calle Larrañaga. Todas las del Partido Nacional prácticamente fueron competitivas. Esta es la primera que es modelo, por ejemplo, Partido Colorado 2004-2009 o Frente Amplio 2014. Aquella de Constanza con Tabaré Vázquez, Sí. o la de Bordaberry contra sus oponentes tanto en 2009 como en 2014. Es una interna novedosa para el Partido Nacional. Entonces, pocos incentivos en lo nacional, eso es un elemento importante. Y
quizás ahí está la discusión, que puede ser una hipótesis. En 2019 había un clima de cambio, un clima de alternancia. Entonces los 3 partidos de la coalición votaron mejor. Ese clima de cambio hoy, digamos, en favor de la coalición no está. En todo caso, hay una situación que es bastante extraña, porque tampoco está instalado un clima de cambio rotundo en este momento en favor del Frente Amplio. Hay signos hacia el cambio y hay signos hacia la continuidad. El gobierno tiene una aprobación del 50%. Es un dato muy importante para la perspectiva electoral. Pero por otro lado, el Frente Amplio está 10 puntos por encima de intención de voto de que los que estaba hace 5 años. Es un contexto difícil de leer, no es claro para nosotros. ¿Por qué bajó tanto la asistencia de la gente para votar? Nosotros que decimos a los uruguayos nos gusta votar y elegir nuestras autoridades, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, Jorge. Creo que acá hay que hay 2 fenómenos. Hay un fenómeno general. Las internas desde el 99 hacia aquí, más allá de alguna fluctuación, como fue la de la vez pasada, están en descenso. Franco. Están en descenso. Votó más de la mitad de la gente en el 99. Y después votó el 45. Y después ha caído, en realidad. Hay una tendencia genérica. La podemos analizar. Después, lo que hay aquí, en esta de 2024, hay un fenómeno particular. El Frente Amplio crece, pero por otro lado la coalición cae. Y la coalición cae más que el Frente Amplio. Entonces, se produce un descenso en el genérico respecto a 2019. Las 2 cosas creo que son importantes leer, porque la caída no es igual para todos. O sea, el Frente Amplio no cayó, subió. La coalición, al revés, cayeron los 3 partidos. ¿Pues sí que en un escenario de interna competitiva del Partido Nacional podríamos haber estado cerca del 40? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que es un elemento muy importante. Sí. El otro elemento. Ahora les pongo una interna, les propongo pensar un contrafáctico, una interna no competitiva en el Partido Nacional con candidato único, pero si hubiera reelección, si hubiera sido la calle Pou, una interna con la calle Pou. Y bueno, es el principal líder de la coalición, por amplio margen. Es el líder. Entonces, los precandidatos que se presentaron en el Partido Nacional son precandidatos que todavía, o candidato ahora, va a ser Delgado, que todavía están construyendo su posicionamiento ante la ciudadanía. Mucho más todavía en el Partido Colorado, donde todos los precandidatos se presentaron con amplios niveles de desconocimiento. O sea que esos son elementos importantes para tener en cuenta también. ¿Tendrían que ser obligatorias? Es un debate filosófico interesantísimo. Yo no tengo una posición todavía tomada. La verdad que estoy escuchando los argumentos, porque el debate se está instalando. Me preocupa, más allá de que sea voluntaria o obligatoria, lo que me preocupa es la desconexión entre el sistema político y franjas importantes de la población. Y una de las franjas más importantes son los jóvenes, y especialmente los jóvenes de bajo nivel educativo. Ahí el sistema político tiene un debe. No se está logrando una conexión con los jóvenes. Y no es que los jóvenes no tengan preocupaciones, las tienen, pero hay algo que no está llegando ahí. Y tampoco hay autocrítica. Porque cuando preguntabas a los dirigentes políticos hacían referencia a la obligatoriedad o a esto que decías de la Copa América, la Eurocopa y las vacaciones. ¿Falta autocrítica? Bueno, quizás falta sí, salir un poco de estos elementos más, que por supuesto, a ver, si hay una competencia de fútbol con los futboleros que somos, es un factor distractor, no es que el día de la Copa, el domingo no había partidos de la Copa. No jugaba Uruguay. Claro, el día de la Copa América mismo no había. Pero de pronto la mente está en otras cosas también. Había muchas televisiones viendo la Eurocopa. La Copa América, ¿no? Claro, pero, a ver, esto corría para todos y sin embargo el Frente Amplio creció y creció sustantivamente respecto a 2019. Claro. Entonces, hay otras cosas que están en juego. Rafael, ¿ya pudiste escarbar en los circuitos? Por eso que dijiste recién, jóvenes de hogares de nivel socioeconómico bajo. ¿Sabés qué candidatos o qué sectores lograron atrapar más adhesiones ahí? Estoy esperando, no sabes con qué ansias, la liberación de la planilla Excel es la que importa, con los datos circuito por circuito. Sí. Porque ahí podés hacer el análisis fino, granular, lo podés hacer por distritos electorales. Por zonas, claro. Por ¿Y qué pasó ahí bien fino. La elección pasada? Bueno, la elección pasada, a ver, los jóvenes están yendo significativamente a votar menos. Uno de los que los captó, por ejemplo, fue Sartori. Sartori votó relativamente bien entre los jóvenes que votaron en la interna blanca. Pero los jóvenes fueron a votar poco en las internas y van a votar poco a las internas. Sí, eso está diciendo algo. Porque no tienen un incentivo.
Y bueno, sí, evidentemente hay un tema de información. Hay un desconocimiento tremendo. Desconocimiento, información, falta de interés, también un menor Lejanía. interés. Cuando tú cruzás interés en la política, una pregunta clásica de las encuestas, por franjas etarias, la diferencia es muy grande. Cuando tú cruzás el conocimiento por cualquier legislador, incluso precandidatos, por franjas etarias, las diferencias son enormes. Yo no sé si el dato es así, lo dijo ayer Connie Hughes en televisión, en Canal 12. Dice que hubo cerca de 90.000 personas que votaron una sola lista, la mayoría obviamente por desconocimiento. Es decir, que no votaron a la Convención Nacional y Departamental, sino que votaron a una sola lista. Es decir, no hubo... no hay una suficiente preocupación de parte del Estado sobre... Me refiero a Estado, me refiero al Uruguay, a la gente, los partidos, la Corte. Sí, más que el Estado, los partidos, ¿no? Bueno... A ver, Uruguay es un país cada vez más segregado culturalmente, con franjas de la población que viven con pautas de convivencia diferentes a las del resto. A ver, nos hemos acostumbrado a un tipo de homicidios, por ejemplo, de una violencia y de una frecuencia y de una violencia que no conocíamos. Sin duda. La penetración profunda del narcotráfico en vastas capas, no solo de Montevideo ya, de otras localidades urbanas. Hay fenómenos y todo eso intersecta también. En todas las clases sociales, ¿no? Es diferente. El segmento, y esto también ocurre con las encuestas, el segmento que menos responde encuestas son los jóvenes de bajo nivel educativo. Está todo ligado. Interesante. Está todo ligado. Pero todos conocimos gente de clase media, incluso media alta, o lo que sea joven, imágenes. Estaban totalmente desinformados. Sí. La desinformación es muy superior. Se agranda la brecha cuando es... Tarea menuda para ustedes, Porque ¿no? las dos variables intersectan. El nivel educativo está asociado a la información y las franjas etarias están asociadas a la información. Y con esta foto de estos jóvenes, ¿qué tan difícil es proyectar a futuro? Nuevos liderazgos, nuevos partidos, disposiciones de nuevos partidos. Porque la foto termina siendo, ¿no?, como muy próxima. Es difícil, es un desafío. Las redes. Alguna de las redes, ¿no? Como para atraer, digo. Claro, pero si no sabes Se están intentando estos mecanismos. Si no sabes qué piensan, igual, no sabes qué votan, tampoco identificas dónde estás, no lográs leerlos, es muy difícil, incluso hasta que los propios partidos puedan generar estrategias para captarlos. Sí, porque los desconocen. Es difícil, es difícil. Y el desconocimiento también es hijo del desinterés. O sea que ahí hay un círculo vicioso. Rafael, me quedó una... Ustedes se manejan con los datos del censo 2011, ¿no? Para armar digamos, ¿no? Porque, no. Eso es lo que quería preguntarte. En esta nueva realidad del Uruguay, o sea, ¿cómo arman sus universos cuando los últimos datos que tenemos sistematizados son los censos 2011? Tenemos que esperar a que aparezcan los últimos. El censo 2011 puede servir para la cuestión de las localidades y demás, pero el mejor instrumento para corregir la muestra es la encuesta continua de hogares. Nosotros usamos la de 2023, la más recientemente disponible. De nuevo esperando con ansias el censo 2023 para hacer algunos ajustes más. ¿Verdad? Pero nosotros no utilizamos el censo para el ajuste de los datos. Por ejemplo, nosotros vemos que frente al censo 2011 hay un crecimiento de las franjas de mayor nivel educativo, porque a pesar de todos los problemas que tiene nuestro sistema educativo, el nivel educativo de la población ha crecido. Entonces hay algunos cambios. Hay cambios también desde el punto de vista de las migraciones territoriales internas. Pero por eso la mejor fuente para la corrección de los datos es la encuesta continua de hogares. Bien. Podemos, si están de acuerdo, ir viendo, antes que se nos vaya el tiempo, interna por interna. Es decir, ¿cómo se explica ese triunfo tan amplio del MPP y de Orsi y la consiguiente derrota amplia, hay que decirlo, ¿no?, de COSE y los partidos que lo apoyaban, sobre todo el Partido Comunista y el Partido Socialista, ¿no? Es decir, el otro día Diego Luján hablaba de la importancia cada vez mayor del candidato, pero evidentemente el MPP se movió mucho. Así que, ¿cuál es la explicación que darías? A ver, no sé si la hay, no es fácil. Pueden haber varias. Lo que sí digo es que hay un elemento interesante. Antiguamente, en aquella vieja disputa Tabaré Vázquez-Astori en las internas del Frente Amplio o Mujica-Astori, ganó el candidato más a la izquierda. Por segunda vez consecutiva gana un candidato más de centroizquierda frente a la izquierda, por así decirlo. Naturalmente las categorías pueden ser discutibles, pero hay diferencias programáticas e ideológicas entre Orsi y COSE, hay diferencias.
Para comenzar, por ejemplo, Orsi se pronunció en contra del plebiscito de la seguridad social. COSE aún no ha definido postura. Ahí hay una clara diferencia. Los apoyos sectoriales no son los mismos. Un puntal de Orsi es Vergara, un puntal de COSE es el Partido Comunista y un Partido Socialista que se ha... no quiero usar una palabra de ese tipo, porque por las dudas que haya una connotación valorativa, pero ha escorado a la izquierda, ¿no? Entonces hay diferencias. Por segunda vez pasa, porque Martínez le había ganado incluso a los dos aparatos, al MPP, que apoyaba a COSE en 2019, y al Partido Comunista, que apoyaba a Andrade. Entonces, ahí hay un tema. El otro tema es... Miranda también había ganado una interna, creo que contra... ¿Fue contra Topolansky o contra quién fue? Miranda por la presidencia de Frente, ¿sí? Sí. Un tema interesante también es el tema territorial. Orsi tuvo un bastión muy importante en Canelones. No es la única explicación de su victoria, pero en Canelones tuvo 40 puntos de diferencia. Estamos hablando de cerca del 16% de los electores que votó en la interna del Frente Amplio. Esa cosa departamentalizada de Orsi, esa figura tan popular que es Orsi, ¿verdad? Recuerden, ganó con mucha luz la elección departamental de 2020, no es equivalente en Montevideo. En Montevideo fueron relativamente parejos, incluso ganó Orsi, no hubo una departamentalización del voto a COSE. Y el otro elemento es que Orsi también tuvo una penetración en el interior más exitosa, ganó con comodidad en el interior del país. Entonces ahí hay evidentemente un perfil de Orsi que al grueso del electorado frente amplista lo prefirió. La gran chance de COSE que nosotros no pudimos descartar, porque eran muchos los frente amplistas que nos decían que iban a votar y en general está sobredeclarada la intención de ir a votar, era una interna chica. Porque nosotros mostramos que cuando se iba ampliando el margen de electores, se iba ampliando la distancia de Orsi hacia COSE. Y de hecho, si hubiera habido una interna obligatoria, Orsi hubiera ganado probablemente por 30 puntos de diferencia sobre COSE. Sí, Orsi tampoco arriesgó mucho en el discurso a lo largo de la campaña hasta la interna. Arriesgó más COSE. Sí. Eso parece haberle dado más resultados a Orsi. Le salió bien la jugada a Orsi, está claro. Sí. Si COSE no hubiera hecho campaña o hubiera estado, digamos, menos propositiva, menos confrontativa con el gobierno, ¿le hubiera ido mejor? No lo sabemos. La realidad es que Orsi tenía, bueno, algunos atributos, algunos apoyos sectoriales, logísticos, y ese plus de su imagen en Canelones que realmente le dieron una interna favorable. Pero ahora se terminó eso, ¿no? Perdón, Maggie. Sí. Ahora se terminó eso para Orsi, ¿no? Ahora tiene que arriesgar más, ¿no? No, ahora seguramente va a arriesgar más. Ahora hay una confrontación con la coalición. Atención, este diferencial que tuvo a favor en Canelones es un tema que la coalición tiene que tomar nota, porque le jugó a favor en la interna y le puede jugar a favor en octubre y en noviembre. El resto de los candidatos, antes precandidatos, ahora candidatos, tuvieron todos una amplia exposición mediática, salvo Delgado, que también fue más mesurado. ¿Qué desafíos tiene Orsi ahora que sale de alguna manera a la exposición pública y tiene la oportunidad, por un lado, de que lo descubran un cierto electorado al que capaz que no llegó, y por otro lado, que pueda llegar a una decepción también? Bueno, sí. A ver, el primer desafío es que se unieron dos visiones dentro del Frente Amplio que tienen sus matices. Por ejemplo, mencioné un tema clave, que es el plebiscito de la seguridad social. El primero es cómo articular esas dos visiones, esos dos matices que tiene el Frente Amplio y que están encarnados de algún modo en la figura de Orsi y en la figura de COSE. Ahí hay un desafío. Otro es, por supuesto, el de, transformarse en un candidato que sea visto como un presidenciable fuerte, para ya un conjunto mayor de electores. No solo los 400.000 votos que tuvo Orsi en estas internas, ¿no? El Frente para Triunfar va a precisar más de 1 millón de votos. Por lo tanto, lo dijo Orsi, necesitamos más pueblo fuera del Frente, su discurso interesante. Exacto. Por tanto, bueno, ahí hay un par de desafíos importantes. Y después, por otro lado, hablabas de la necesidad que tiene la coalición de mirar hacia Canelones. La fórmula blanca parece apuntar a mirar a Montevideo, ¿no? O la idea de elegir a Valeria Ripoll para hacer un contrapunto de Carolina COSE y una mujer conocida aquí en Montevideo.
Sí, la apuesta de Ripoll, que merece todo un análisis. Además aparte, de otras puntas que tiene para creo, decir. a ver, es claro que ahí hay una búsqueda del candidato del Partido Nacional por disputarle al frente algo que el Frente ha siempre empujado mucho, insistido mucho, como que ser la fuerza política representante del pueblo, digamos, ¿no? Y ahí hay una cosa de intentar, con la incorporación de Ripoll, con la incorporación de Ripoll, poner una candidata de carácter popular, ¿no? Combativa. Claro, un poco para contrarrestar bien esa crítica del frente de que este es el gobierno de los Mayaoro. No de cuello duro, decía Sanguinetti. Y del herrerismo. Por ahí viene la estrategia, ahí está. Hubo también, hoy escuchaba a Delgado en perspectiva, bastante lineal en el razonamiento de por qué ponía a Ripoll varios argumentos. Uno de ellos es, votamos mal en el área metropolitana. Dijo, y dijo 4 o 5 veces Ripoll es metropolitana. O sea, ¿sí? Tratando de emparentar enseguida esa falta de votos con esta figura. Claro, ¿no? porque el voto popular en el interior del país es diferente. Saco a Canelones, es diferente. Ahí el Frente Amplio no tiene un predominio. El Frente Amplio, de hecho, vota muy bien en las capas más educadas en el interior del país. Es mucho más complejo. En el área metropolitana, esto se puede ver cuando vos haces el corte por periferia costa, por ejemplo. El Frente Amplio en la periferia es mucho más fuerte. En el municipio A, donde vota el 60, 70%, lo mismo en el D, en el G. Cayeron un poco en las elecciones pasadas, fruto sobre todo del empuje que tuvo Cabildo Abierto, que le disputó en un par de municipios en la periferia eso, pero de algún modo eso está entroncado, esa nominación de Ripoll está entroncada con esto. Tú decías, es un análisis muy, digamos, detallado, pero a grandes rasgos, ¿Ripoll aporta a la coalición o es un riesgo demasiado grande? Es la pregunta del millón. Lo que está claro es que es una apuesta de riesgo. No es, digamos, ir por el camino seguro. Es una movida audaz, es una movida de riesgo y es una movida que deja preguntas abiertas, porque Ripoll nunca ejerció esta candidatura a la presidencia, su historia política o de militancia es diferente, porque generó, las primeras horas y primeros días han sido de mucho ruido en la interna del Partido Nacional, por lo tanto habrá que ver si las aguas se calman, y porque la ciudadanía, digamos, tiene que, y sobre todo el electorado real y potencial del Partido Nacional, bueno, vamos a ver qué es lo que en todo caso nos va a correr, digiriendo sobre la correría participación de Ripoll en la campaña. Hacia el frente. Ustedes mismos decían el otro día en una charla de ADM que es muy difícil el cruce de coaliciones, ¿no? O sea, el cruce del Frente Amplista convencido al coalicionista convencido es prácticamente imposible. En noviembre. Sobre todo en noviembre. Y en octubre. Si es convencido, es imposible. Lo que hay sí es un 15-20% del electorado que puede fluctuar. Decisivo. Que puede fluctuar. Y seguramente ahí están hechas las jugadas. Y sobre eso, vos que hablabas hoy sobre la campaña de Orsi, a eso van a apuntar muchos de los candidatos, ¿no? Hay quienes entienden que el votante coalicionista, ¿no? Ni colorado ni blanco, coalicionista, antifrente amplista, ¿puede haber una migración del votante blanco hacia, por ejemplo, el votante colorado, dependiendo de cómo se pare Andrés Ojeda y Robert Silva? Yo siempre digo que la frontera Partido Colorado, Partido Nacional, es una frontera sin aduanas. Hoy por hoy es una frontera sin aduanas. Lo de blanco como hueso de bagual y colorado como sangre de toro es cada vez menos popular. ¿Y a quién le por conviene? lo tanto, hay un amplio margen. En el interior no están ¿A quién así, le conviene? Sí. Bueno, hoy que la frontera sea porosa le conviene más al Partido Colorado que al Partido Nacional, porque el Partido Colorado tiene mucho más para ganar recibiendo electores del Partido Nacional que el Partido Nacional recibiendo electores del Partido Colorado. Pero entonces con esa frontera porosa y en la lógica que yo te decía, puede convenirle al Partido Colorado, quiero votar algo parecido, pero no quiero apoyar a Valeria Ripoll porque soy antifrente amplista y Valeria Ripoll estuvo en el Frente Amplio. Esa lógica muy lineal. Si el Partido Colorado encuentra, por donde sea que el Partido Colorado encuentre oportunidades de atraer votos desde el Partido Nacional al Partido Colorado para de pronto posicionarse como un aspirante al balotaje, que hoy, aspecto del que hoy está muy lejos, siempre es buena noticia. Siempre es buena noticia para el Partido Colorado. ¿Y cómo incide, si dice de alguna manera, el anuncio hecho al mismo tiempo de que la calle Pou va a encabezar las listas al Partido Nacional?
es una buena noticia para el Partido Nacional. El problema es que el presidente no puede hacer campaña. No, eso está claro. Sí, Al pero- no poder hacer campaña, su visibilidad va a ser menor. Hay un efecto simbólico de que va a estar, sí, el presidente está detrás, aprueba un poco esta campaña, pero no es una movida de tanta potencia por esto mismo, ¿no? Por la imposibilidad de hacer campaña. Sumar, le suma. No creo que tanto por esto que digo. Parece una venta, yo decía hoy más temprano, como de un triunvirato. Por más que no pueda hacer campaña, el nombre va a estar en cartelería, en las listas. Va a estar, ¿sí? Es un aspecto favorable, pero bueno, es un... Con límites. Quien va a tener el rol protagónico es Álvaro Delgado en la campaña. ¿Te imaginas un Álvaro Delgado más mesurado dándole paso a una Ripoll que sea la que se encargue del enfrentamiento? Porque tenemos a un Álvaro Delgado más asociado a una administración, a la gestión. La pandemia fue de alguna manera el que lo lleva al lugar que tiene hoy. Y capaz que también la elección de la fórmula es, bueno, vos andás al barrio y yo me quedo por el otro lado. Las dos fórmulas del Frente Amplistas tienen algo de espejo, ¿no? Porque, por un lado, las candidatas a vicepresidencia son confrontativas, Sí. son sanguíneas. Y se han por confrontado así entre ellas. Son confrontativas, son sanguíneas. No son quizás tan candidaturas naturales para el surcido parlamentario, que después de pronto lo puedan ejercer bien. Pero uno imagina más para el Bueno, surcido lo dijo- parlamentario, al contrario, los candidatos Lo a dijeron presidente. Mujica y Topolán. Claro. Entonces, se da algo interesante. Creo que puede haber seguramente, son estilos diferentes. Delgado y Orsi tienen aspectos de espejo en el tipo de liderazgo que ejercen, ¿no? Son dialoguistas, generalmente no suben demasiado la voz, tienen algunas cosas parecidas. Y de hecho, en nuestras mediciones de opinión pública, son comparativamente menos resistidos que otras figuras políticas, ¿no? Justamente por esto. Entonces, y al revés, Ripoll y Cose son más de ir al choque y de confrontar. Entonces, las dos fórmulas tienen eso, justamente. Entre presidentes o candidatos a presidentes que son de algún modo Surcidores. más moderados, más suaves en lo discursivo, y candidatas más sanguíneas. Por En así las decirlo. redes los otros días decían, ¿dónde puedo sacar boletos para el debate Cose-Ripoll, ¿no? Claro. Hay como un morbo también allí. Difícil Diego, que se haga, pero supongo que ya están en las gateras para salir a medir la primera encuesta. En breve. ¿Puede cambiar algo en las encuestas, las fórmulas, la intención de voto? En ese 15-20% que decide. A ver, la pregunta principal es si en este momento, yo recuerdo la encuesta de 2019, la primera de todas, donde se vio una especie como de efecto internas en el caso de Ernesto Talvi. Su intención de voto creció muy fuertemente, después volvió a bajar y hubo un efecto de empuje por ese momento que Claro, fue la uno de los primera grandes no es ganadores. necesariamente Entonces indicador. hay que ver eso, si hay algún tipo de efecto en favor del Frente Amplio, que yo creo que justamente quedó un poco en una situación mejor por estas dos cosas que le comentaba, la cantidad de votos y el sellado armónico de la fórmula. Y después, sí, para mí es por fin, como encuestador me siento contento de que por fin se acaba esto de medir, por un lado, la intención de voto partidaria, por otro, las simulaciones con escenarios. Están los candidatos confirmados, ahora es preguntar por nombre y candidato presidencial, y de algún modo vamos a poder unir dos cosas. Porque hasta ahora, quiero repetirlo, cuando uno, previo a las internas, medía intención de voto solo por partidos, daba una fotografía, con el frente mejor posicionado para octubre y, por tanto, para noviembre. Pero cuando uno ponía candidatos concretos en la cancha, las cosas se entreveraban más. La coalición pasaba, inclusive en varias encuestas nos dio ventaja de la coalición, con candidatos como Manini, Ojeda, Delgado, Mieres contra Orsi, por tanto hay que esperar y ver qué pasa ahora que uno tiene los nombres definidos. Rafael, gracias por venir esta noche. Te vamos a llamar seguramente a lo largo de las próximas semanas para seguir observando a través de tus palabras y tu reflexión qué es lo que está ocurriendo con nosotros y qué puede ocurrir en las elecciones nacionales ya. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir.